Tratamiento psicológico, un programa de análisis y reflexiones psicológicas, algunas explicaciones de nuestra conducta y sentimientos. ¿Qué dice la Biblia de nuestra psicología humana? Doctor Carlos Alberto Segura Montenegro, psicoterapeuta con más de 20 años de experiencia. Teléfonos 667-0739, 315-556-4890. Muy buenos días, estamos en Tratamiento Psicológico. Les habla el psicólogo Carlos Alberto Segura en directo, aquí desde las ondas hercianas de Radio Armonía, desde la ciudad de Cali, Colombia, 1350 de la AM, saludando a toda la audiencia que nos escucha fielmente y a los municipios cercanos a la ciudad de Cali, a los que les llega este programa. Un saludo cordial para todos, también los líderes y cuerpo pastoral que me ha permitido compartir con ustedes a través de la emisora, el cuerpo técnico. Ronnie, muchas gracias por su participación en la operación técnica de esta transmisión. Vamos a continuar hoy con el tema de la palabra y hoy vamos a tener 5 puntos más acerca de el uso de la palabra y la importancia de cómo la palabra opera en nuestra mente. El poder de la palabra, podemos denominar el programa de hoy, el poder de la palabra. La Biblia nos enseña que Dios creó el mundo por la palabra. En el Génesis se nos explica la creación. Cuando todo estaba desordenado y vacío, Dios habló. Y es tan poderosa el poder de la palabra de Dios que su palabra creó lo que existe. Este es el origen de todas las cosas, por el poder de la palabra de Dios. La palabra crea, y Dios creó el mundo y al hombre y a la mujer a partir de la palabra. La palabra crea también circunstancias, porque una vez había hecho todo y después del séptimo día que descansó, Dios bendijo a Adán y a Eva para que crearan también un estilo de vida al entregarles la administración del mundo y todo lo que había en él a través de la administración y el sojuzgamiento que le correspondía a Adán y Eva como mayordomos del universo. Entonces, si la palabra crea, y lo que Dios nos entregó también a través de esta facultad especial del habla, también nosotros podemos crear ya no las cosas materiales, sino que podemos crear ambientes a partir de lo que decimos. Mucha atención a esto. Nosotros podemos crear ambientes según lo que decimos. La palabra crea circunstancias, crea modelos, formas de vida, crea algunos hechos. Cuando Dios nos indica en la palabra de Dios que debemos hablar por fe, creer por fe, actuar por fe, declarar aquellas cosas que queremos por fe, está enseñándonos a usar la palabra creadora y a usar el poder de la palabra para crear cosas que no están todavía. Ya hemos escuchado a través de muchos testimonios, de muchas predicaciones, de muchos libros, cómo la palabra crea. Entonces cada uno de nosotros tiene un poder en su palabra para crear. Usted en su casa puede crear un ambiente de paz o un ambiente de guerra. Usted en su casa puede crear un ambiente de alegría o de tristeza. O puede crear un ambiente de esperanza o de renegaciones. Los que se lamentan, los que se quejan tanto, están creando un ambiente de quejas, de llanto, de tristeza y de frustración. Porque la palabra tiene poder para crear ambientes. Entonces, a prestar atención al uso de la palabra que le estamos dando cotidianamente. Muchas veces uno no se alcanza a dar cuenta de lo que está diciendo, pues por hablar casi a veces sin sentido. También
la palabra tiene poder para contratar. Este segundo punto es la palabra como contrato. Lo que decimos se convierte también en un contrato. Dicen los abuelos que anteriormente la gente hacía contratos de palabra, que no había tanto documento escrito, sino que la gente podía hacer negocios con la palabra, y las promesas de compraventa eran de palabra. Porque sí podemos hacer contratos con la palabra. Y qué bueno es cuando una persona tiene palabra. Decimos que una persona tiene palabra cuando cumple aquello que dice. El uso de la palabra para contratar es una responsabilidad social, de cumplimiento, y tiene implicaciones legales, porque muchas veces, aunque no exista un documento escrito, los contratos verbales tienen validez, y esto lo saben todos aquellos que han pleiteado por asuntos laborales, por asuntos civiles, por asuntos penales incluso, porque la palabra es un contrato. Y en el buen uso de la palabra tenemos también el desarrollo del carácter. El carácter de una persona se demuestra, se comprueba justamente en el cumplimiento de su palabra. Y para ello, el primer modelo es el mismo Dios. Dios es el primer modelo de cumplimiento de la palabra. Porque Dios es uno solo y su palabra poderosa, creadora y con carácter se cumple eternamente. Dice de su palabra, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Esto significa que lo que Dios dice, así se cumple. También nosotros, siendo sus hijos, debemos aprender de Él a hacer buen uso de la palabra, diciendo lo que corresponde. También dice acerca de los contratos y las promesas que no conviene prometer a Dios y no cumplirle. Dice en Eclesiastés, mejor es no prometer que prometer y no cumplir, porque la palabra es un contrato y a Dios no se le puede jugar con la palabra. Tanto así que el segundo mandamiento versa sobre el uso de la palabra. No jurarás su nombre santo en vano, porque eso es faltarle a la palabra y eso le hace perder carácter, fuerza y poder al uso de la palabra. Un tercer punto es que así como la palabra que usamos se vuelve un contrato, también se vuelve ley. La palabra también se vuelve ley. ¿Qué es la ley? La ley es el conjunto de normas que regula el comportamiento humano. Porque si no hubiese reglas y leyes de regulación, la humanidad se comería unos a otros como caníbales. La ley justamente entra a mediar en los procesos sociales, en los procesos familiares, en los procesos laborales, civiles, de todo. Porque los humanos tenemos un problema con el corazón, y es que los sentimientos son engañosos. Bien claro lo dice la palabra, engañoso es el corazón. Por lo tanto, la palabra que se dice es una pista para expresar aquello que se siente en el corazón, pero si luego los sentimientos cambian, entonces viene una falta a la palabra. Frente a esa falta a la palabra, entra la ley a regular aquellas cosas que debe regular. La memoria de la ley consiste en conservar la misma ley que se escribió desde el comienzo. El primer ejemplo lo tenemos en los mandamientos. Y luego dice en Josué capítulo 1, que no se aparte de nosotros esta palabra, esta ley, y que no nos apartemos nosotros de ella ni a diestra ni a siniestra,
porque el que no conserva buena memoria de la ley muy fácilmente errará, caerá y tendrá pérdidas. La ley entonces se vuelve fundamental para regular el comportamiento humano, pero también para equilibrar las emociones que son fluctuantes y engañosas. La palabra como ley establece normas claras para la crianza de los niños, porque en cada casa también debe existir una ley, una norma, unas costumbres que dan estabilidad. Óigase bien, las normas en las casas dan estabilidad a las relaciones humanas de los que conviven, especialmente a los niños, que son los que están siendo criados y levantados en una educación con tales y cuales parámetros. Los parámetros que hay en un hogar, en una casa, dan regularidad a la mente de los niños, dan estabilidad emocional y dan claridad conceptual. Cuando falta la norma, cuando falta la ley, cuando hay inconsistencias, cuando hay incoherencias o contradicciones, los niños se despistan y se les trastorna el comportamiento por aquellas conductas que ellos ya luego no saben qué les está sucediendo, pero empezamos a ver comportamientos anormales que luego son objeto de consulta psicológica. En la experiencia clínica, ya de tantos años, hemos aprendido que los niños lo que necesitan en las casas es que haya normas claras y que los adultos que los custodian tengan coherencia y consistencia entre sí, para que las normas que habla uno sean las mismas que dice el otro. Por tanto, padre y madre deben estar plenamente de acuerdo en las normas que se le ponen a los hijos. En los casos en que los padres tienen que dejar a los niños a cargo de terceras personas, también esa tercera persona debe concordar en el sistema de normas para que los niños no sean confundidos con aquello que ellos deban cumplir y atentar contra su estabilidad emocional o su claridad conceptual. Este concepto es muy elemental, muy sencillo, pero al mismo tiempo es difícil de aplicar, porque he encontrado que a veces ni con tratamiento, ni con asistencia psicológica, ni con reuniones se cumple la palabra. La familia llega a un acuerdo. Esto no puede seguir así, necesitamos una ayuda, necesitamos un apoyo. Bueno, hacemos una reunión, hacemos un trabajo, se ventilan los puntos a corregir y se establecen nuevos acuerdos. Y a los 30 días, 60 días, algunas personas que se olvidan de la palabra dicha, de la norma establecida, del contrato pactado, vuelve el desorden, vuelve el caos, vuelven los problemas. Entonces esta debilidad de no cumplir la palabra nos produce malestares continuamente, produce pleitos, contiendas y conflictos graves muchas veces. Por lo tanto, debemos prestar mucha atención al cumplimiento de nuestra palabra. Hagamos un paréntesis para imaginar. Si toda la gente cumpliera su palabra, los juzgados estarían más vacíos, más tranquilos. Las familias vivirían en paz. Las parejas no tendrían tantos conflictos. Seguramente habría menos separaciones. Los hijos estarían en ambientes tranquilos. Habría menos guardas de tránsito vigilando que no se violen los semáforos. Habría menos policía persiguiendo a los dueños de lo ajeno, etc. Si aprendemos todos a cumplir la palabra, mejoramos nuestra convivencia. Hoy, con este énfasis sobre el poder de la palabra, debemos cada uno fijarnos esa meta y ese propósito de ser mejores personas, mejorando nuestro carácter, porque el carácter
se forja, y eso no es de la noche a la mañana, se va forjando en el camino. Se forja con la fortaleza de cumplir la palabra dicha. La palabra dicha es un contrato. Como dice un verso, que toda promesa se convierte en una deuda. Si tú has prometido, estás debiendo. Peligro. Prometerle a los niños y no cumplirles es supremamente perjudicial para la salud mental de ellos y atenta contra su desarrollo normal. Incluso atenta contra la fe, porque ya habíamos explicado en un programa anterior que la fe de un niño germina en la palabra de los padres o los tutores que los cuidan. Cuando un niño puede creer en la palabra de sus tutores, de sus padres, de sus cuidadores, desarrolla fe, porque va a vivir en un ambiente donde lo que se le dice se le cumple. Cuando a un niño se le promete y no se le cumple, él pierde la fe en esas personas. Los va a tener como mentirosos y no les va a creer. Pero por ser en etapas de germinación, en etapas infantiles, en etapas cruciales del desarrollo psicológico, allí le puede quedar un daño con visos de trauma psicológico. ¿Que no se ve? Ah, sí, ciertamente lo psicológico no se ve. Lo psicológico es un proceso intangible. Pero la ciencia de la psicología está para eso, para diagnosticar, para investigar, para descubrir los problemas más profundos del alma humana, mediante la asistencia profesional, mediante técnicas de psicoterapia. Ese trabajo me ha permitido descubrir que los padres le fallan mucho a los niños cuando se les incumple las promesas. La pérdida de la fe en el amor también tiene que ver con la falla en la palabra. La promesa de amor, la promesa matrimonial para toda la vida también es fallida. Y eso produce muchas calamidades domésticas, mucho trauma psicológico, muchas depresiones, daño social, daño familiar, pérdidas económicas, porque se falla a la palabra. En la Biblia, esa falla a la palabra se llama fornicación. Casi todos tenemos asociada la palabra fornicación con el sexo prematrimonial, pero debo dejar indicado que la palabra fornicación significa también faltar a un contrato, faltar a una palabra. El adulterio es también la falta al contrato marital, pero la fornicación es un poco más amplia, va más allá del sexo. La fornicación es también una especie de prevaricato. La fornicación también significa faltar a la palabra. Adulterar también es cuando se adultera un contrato, cuando se adultera un producto, cuando se adultera un servicio. Es también faltar a esos contratos, a una marca de un producto. Productos adulterados se oye decir. Adulterio y fornicación son palabras que van mucho más allá de la sexualidad. La palabra de crianza entonces se vuelve fundamental para que sea firme. Esa palabra tiene que ser firme. La firmeza de la palabra de un papá, la firmeza de la palabra de una mamá, dan rieles rectos de proyección al futuro para sus hijos. Rieles de bendición, rieles de prosperidad, de confianza, de firmeza. Cuando no hay palabra, todo se vuelve un caos, desorden, desorganización. Y para decirlo en una forma muy sucinta, se puede dar origen a enfermedades mentales
como la esquizofrenia, como la psicosis. Porque la psicosis, ¿qué es? Es la división mental de dos conceptos que unas veces son contradictorios, otras veces complementarios, pero nunca compaginables. Y en una psicosis, la persona queda dividida desde dentro sin identificar la causa. Y esta psicosis, que son escisiones emocionales, escisiones mentales, escisiones conceptuales también, producen un daño severo en el raciocinio y en el comportamiento. Claro que enfermedades mentales tenemos por doquier y todos tenemos un poquito de cada cosa porque vivimos en el mundo del pecado, en el mundo del valle de lágrimas y de frustraciones donde todos de alguna forma u otra hemos sido contaminados con todo este mar de males que aqueja a la humanidad. Y estas enfermedades cohabitan con nosotros. Por eso en el mundo no puede haber felicidad ni paz. Y no hay inteligencia humana que haya logrado la paz en el mundo. No la hay y no la habrá. Lamento darles esa mala noticia, porque la paz no se consigue con inteligencia. Solamente. La paz solamente se consigue mediante la reconciliación espiritual con Dios. Y esta comienza en el individuo. Por lo tanto, cada uno también tiene que revisar su conciencia, su mente, su comportamiento, su vida, para que a través de esta evaluación pueda también descubrir de qué fue contaminado cuando era niño o niña, de qué clase de daño psicológico pudo ser víctima, o abuso, o de maltrato, o estilos de victimización, algunas que antes no eran consideradas, pero que sí causaban el mismo daño, hoy día ya están más reconocidas, como el maltrato verbal, el maltrato psicológico, el maltrato emocional. El maltrato emocional es un fenómeno que también es intangible, no se ve. Pero por el hecho de que no se vea, no significa que no exista. La jurisprudencia, las leyes deben prestar un mayor énfasis a detectar, clasificar y cualificar estas faltas humanas para producir mejores resultados en los procesos de reconciliación. Aquí podría mencionar, por ejemplo, en Colombia, que es un país que ha vivido muchos años en guerra, los procesos de reconciliación y de reparación a víctimas, les falta mucha especialidad y mucha dedicación para poder atender la profundidad del daño emocional. Porque el gobierno pretende subvencionar y dar algunas pensiones e indemnizaciones a las víctimas. Pero, ¿y qué de los aspectos psicológicos? ¿Y dónde vamos a dejar los aspectos emocionales? Ese para poner el ejemplo de un proceso nacional, pero en los casos de familia, de problemas domésticos, abunda y sobreabunda. ¿Y quién atiende estos casos? Mucha gente sufre en silencio y no han tenido el valor de expresar lo que corresponde expresar. Y mucha gente ha aguantado victimización, problemas, traumas psicológicos y otras con sus respectivas consecuencias por muchos años, aguantando injustificadamente un sufrimiento, prolongándolo y a veces multiplicándolo. Para eso tenemos la palabra, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, para reconciliarnos unos con otros. De eso se trata también el apoyo profesional en psicología. Como el tiempo en radio es tan corto, me corresponde ir finalizando diciendo que tú que me escuchas
tienes el poder de tu palabra, pero también tienes que aprender a utilizarla. Porque es un poder y una facultad con la cual puede ser restaurado, recuperado y salir a caminos de éxito y de triunfo, de libertad espiritual. Si usted en algún momento se le ofrece un apoyo psicológico, una reunión familiar, una terapia de pareja o individual, acuda, busque ayuda. Este servidor le atiende en la ciudad de Cali, consultorio en el norte, en el barrio Versalles, y usted solamente tiene que hacer una llamada. Si quiere por el fijo es el 667-0739 o el celular 315-556-4890. Si Dios nos presta la vida, el próximo miércoles a las 11 de la mañana vamos a atender un programa para los adolescentes. Invítelos a que escuchen. Dios les bendiga.